noche a la mesa de los soñadores, de las utopías. Realmente yo le dije a Martín que queríamos proyectar un video para que se comprenda en realidad de qué estamos hablando. Porque a decir verdad, esto que parecería muy novedoso es casi algo que ha sucedido antes de las guerras de la independencia, antes de la América colonial. Cuenta la historia que von Humboldt, cuando andaba por cerca de las Guayanas tratando de hacer el relevamiento de las especies, de encontrar novedades naturalistas, se dio cuenta que realmente las cuencas que atravesaban nuestro continente encerraban un potencial muy importante para el desarrollo de lo que todavía ni siquiera era la América original, cuando todavía no habían aparecido las naciones. Y fue Sarmiento, aquí en la República Argentina, el que primero investigó esta cuestión. Sarmiento decía que este redescubrir de América Latina a través de sus ríos iba a dejar atónito al mundo, porque indudablemente estábamos hablando de una vértebra fluvial que, como lo explicaba el video, atraviesa de norte a sur todo el continente. Es una especie de Mare Nostrum latinoamericano. No solamente tiene la importancia desde el punto de vista de la integración económica y cultural, sino que tiene, como veremos más adelante, una fuerte impronta desde el punto de vista estratégico militar. Son aguas interiores. América Latina no debería compartir el riesgo de ir hacia sus dos océanos, sino que haría todo su desarrollo, su navegación interior, su intercambio comercial y su estrategia de defensa al interior de la parte continental. ¿Y por qué digo esto? Porque recientemente ha aparecido sobre nuestros espacios marítimos nuevamente la presencia de los Estados Unidos. Ustedes saben que se ha puesto en marcha el operativo a través de control sobre los dos océanos con la cuarta flota de los Estados Unidos. Una cuarta flota que fue creada promediando la Segunda Guerra Mundial como mecanismo de defensa para las incursiones de los submarinos de la Alemania nazi sobre nuestras aguas, y que en realidad nunca se puso en marcha porque nunca hubo una hipótesis de conflicto como las que ellos creen en este momento advertir. Y en realidad, llamativamente, al frente del comando de la cuarta flota, por primera vez en la historia de la Marina estadounidense, aparece el almirante Joseph Carter, que llamativamente es un hombre que ha sido formado en las escuelas en las denominadas formaciones especiales. Es decir, es un hombre que viene de las fuerzas especiales como los Boina Verde o como los famosos comandos que operaban en el sudeste asiático. Es la primera vez que esto sucede en la historia de la Marina estadounidense. Y llamativamente también, al mismo tiempo, el Comando Sur, bajo el cargo de James Stevenson, con base en Florida y todo demás, ha hecho una precisión que casi ha pasado desapercibida, pero no por eso es menos asombrosa. Stevenson dice que en realidad esta flota que se va a mover sobre los dos océanos va a navegar más en aguas de color marrón que las de azul marino de los océanos. Y realmente, si nosotros pensamos por qué ocurre esto, es porque los Estados Unidos han desarrollado en los últimos tiempos toda una teoría, en realidad tienen muchas teorías, pero una de las últimas teorías
es lo que se denomina la teoría de las capas superpuestas. Para ello, sobre el continente latinoamericano habría una primer capa que fue la capa del experimento neoliberal, la capa económica, la capa donde había que aplicar como elemento de dominación la receta del consenso de Washington, el más puro neoliberalismo, la apertura económica, las privatizaciones de las empresas públicas y, en definitiva, esto preparaba las condiciones para el abortado ALCA. Todos a esta altura sabemos que todo esto fue frenado por la resistencia de los pueblos latinoamericanos y esta capa, en todo caso, no le brindó los resultados que ellos esperaban. La segunda capa que aparece es la capa sobre la teoría sobre los recursos naturales. Para ellos los recursos naturales, llámese la Amazonia, la Patagonia, el sector antártico o el escudo guyanés, que tiene su importancia desde el punto de vista como plataforma de lanzamiento y de control aéreo en el continente latinoamericano, para ellos estos son bienes de toda la humanidad. Ustedes habrán escuchado en el video de que estamos hablando de un espacio donde está el 30% de reservas naturales de agua potable del mundo. Pero no es el único recurso que está siendo ubicado por ese lugar. Brasil acaba de descubrir grandes fuentes energéticas a través de los hidrocarburos en sus costas y nosotros no sabemos hasta qué punto todavía tenemos potencial, habida cuenta que al desaparecer YPF no sabemos si nuestra plataforma continental, la cantidad de hidrocarburos o de otras riquezas, otros recursos naturales que hay allí, no conocemos hasta qué punto tienen su desarrollo, pueden ser potencialmente económicamente. No lo sabemos, presumimos que realmente hay un fuerte potencial allí, pero no lo sabemos porque no ha habido investigación una vez desaparecido YPF. Y en realidad lo que plantean los Estados Unidos es que frente a esta cantidad de recursos tiene que haber una administración planetaria, por supuesto, con ello al frente, controlando la administración de los recursos naturales de esta parte del continente. Una tercera capa es la capa de las reformas estructurales vía la constitución de nuestros países. Según la visión de los Estados Unidos, nuestras constituciones no permiten el ingreso de capitales, no son flexibles para atraer las inversiones, no respetan, la nueva economía globalizada, los desafíos que impone la nueva economía globalizada, y por lo tanto hay que reformular aún más nuestras constituciones para que se tenga un buen clima de negocios. Esta es otra visión que tienen en esta teoría de las capas. Y la cuarta capa es la capa desde el punto de vista militar. La instalación de bases, ya es conocida la que está en el Paraguay y para el 2009 se presume que en el Ecuador va a dejar de poder estar establecida la base de Manta, porque el presidente Correa ya ha dicho muy concretamente que no va a permitir la renegociación de todo esto, pero hay siempre una ofensiva en ese sentido de los Estados Unidos, y realmente ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad que los Estados Unidos pretenden que tengan libre circulación las tropas, inmunidad diplomática de los organismos de seguridad de los Estados Unidos al interior, todo bajo el pretexto o de combatir el terrorismo o justamente de preservar lo que ellos consideran es un bien para la humanidad. Es decir, hago toda esta explicación para que entendamos el porqué ese eje fluvial, además de lo que vamos a explicar más adelante, tiene una importancia militar tremenda, desde todo punto de vista. Nosotros estamos hablando de un eje que, para no tratar de no ser impreciso, creo que son 10.492 kilómetros de vía navegable. Desde la desembocadura sobre la Boca Grande en el Orinoco hasta la salida en el río La Plata. Son 10.492 kilómetros de vía navegable con más de 300 y pico de tributarios. Lo que, como se vio allí en las interconexiones hacia el este, hacia el oeste o más al sur y todo lo demás, estaríamos hablando de casi
una interconexión de más de 30.000 kilómetros de vías fluviales, que irían hacia el eje central que estaría constituido por la unión del Orinoco, del Amazonas y del Plata. Ahora, ¿qué está faltando en realidad para que esto suceda? Según los estudios, las investigaciones de gente que inclusive ha hecho esta expedición, ya ha habido varias expediciones de gente que pertenece a organismos no gubernamentales que han atravesado esa zona. Lo que se necesita adecuar son más o menos unos 700 kilómetros de vía navegable. En algunos lugares con esclusas de navegación, en algunos lugares con voladuras de algunos saltos importantes por los desniveles que hay entre un río y el otro para poder interconectarla. 700 kilómetros al lado de 10.492 kilómetros es prácticamente nada para un acuerdo que necesitaría de la voluntad política. Pero ¿de qué estamos hablando desde el punto de vista geoeconómico? El hinterland, es decir, la zona de influencia alrededor del eje fluvial, es igual a 1,5 veces la superficie continental de todos los Estados Unidos. De esto estamos hablando. Y estamos hablando de un medio de transporte que es 7 veces menos contaminante que cualquier otro medio de transporte y 3 veces más barato que el ferrocarril. Porque normalmente la ecuación que se utiliza para la comparación de costo entre un medio y el otro es hasta 150 kilómetros o más o menos hasta cerca de los 200 es el transporte por carretera, el transporte automotor. Entre los 200 y los 500 es el ferrocarril y más allá de los 500 kilómetros es la vía fluvial. De modo tal que estaríamos frente a un desarrollo inmenso de nuestras potencialidades. Pero que además, lo que vendría a corregir la impronta colonial que nos dejó tanto Portugal como España. Cualquiera que eche un vistazo sobre el mapa de América Latina se va a dar cuenta que el desarrollo de nuestro continente es costero. Normalmente mucho más allá de los 150 200 kilómetros empieza o la selva o el territorio que no está urbanizado. Es una herencia que nosotros portamos desde España o desde Portugal. Y esto recorre todo el continente. En realidad, uno de los aspectos de la integración debería ser justamente ocupar los espacios internos, porque también tiene que ver con lo estratégico. Pero porque además, cuando los ríos tienen esta orientación longitudinal, lo que hace es integrar diversas producciones y también atravesar diversas fisonomías. Cuando los ríos tienen una orientación tan clara desde el norte hasta el sur, tienen una ventaja sobre aquellos ríos que lo hacen en otro sentido. Como bien dijo Martín, nosotros estamos hoy frente a un momento histórico. Se habla del anillo energético, del UNASUR, de la Comunidad Latinoamericana de Naciones, del Mercosur, del ALBA, de todos estos proyectos que indudablemente son un renacer del espíritu de nuestros pueblos. Pero este proyecto es un proyecto que es casi desconocido. Si nosotros pensamos que en 1880 y pico Humboldt descubrió esto, y recién en 1941 los países de la Cuenca del Plata en su conferencia en Montevideo lo volvieron a poner sobre la agenda justamente como el desafío más grande que debía tener América Latina. Y sin embargo, esto no ha ido prosperando, ha estado casi olvidado en las agendas de los diversos gobiernos. Ha quedado totalmente desconocido cuando en realidad, como ustedes lo vieron allí, estas cifras de las que estamos hablando están totalmente desactualizadas. Estamos hablando de mucho más de lo que ustedes acaban de ver. Les voy a dar solamente un dato. En el tramo sur, lo que se conoce en el territorio nuestro, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Brasil, Argentina, la hidrovía Paraná-Paraguay. La hidrovía Paraná-Paraguay empezó hacia los finales del 90 con menos de 1 millón de toneladas. Por esa vía, desde arriba de Asunción, desde Corumbá, que son casi 3.000 kilómetros, hasta la salida al mar, bajaban nada más que cerca, no llegaban al 1 millón de toneladas. Para el año 2006 estábamos bajando para allí 13 millones de toneladas. Este año estamos casi en los 20 millones de toneladas. Y se calcula que para el 2020 vamos a estar en los 50 millones de toneladas. Entonces, estamos hablando de un desarrollo intenso donde desgraciadamente hoy únicamente está funcionando como un corredor de exportación. Y en realidad, lo que deberíamos hacer los pueblos, los diseños de las políticas de infraestructura, la planificación territorial, es que no sea un corredor de exportación, porque si no estaríamos repitiendo el mismo tejido y la misma traza que nos dejó la colonia. Cuando Martín habla de la recuperación de los ferrocarriles, hay que estar muy claro, al mismo tiempo que decimos que no al tren bala, también le tenemos que decir no a la traza de los británicos, porque esa no puede ser la traza para el desarrollo de nuestro país. El desarrollo de nuestro país requiere de que recuperemos los ferrocarriles, pero que le pongamos otra traza. Porque indudablemente, si hay algo que puso al desnudo, y yo le invito a que miren muchas de las intervenciones que hubo en las dos cámaras, lo que se puso al desnudo es que falta infraestructura en este país. Y que justamente esa falta de infraestructura no está en la pampa húmeda, está fuera de la pampa húmeda. El tipo que está en el NEA y en el NOA está jodido, está recontra jodido. Esta es la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos esta enorme potencialidad que nos ha dado la naturaleza, una vez y media toda la superficie continental de los Estados Unidos. Cuando nosotros vemos que al interior de eso está el agua dulce, pero la inmensidad de recursos naturales todavía inexplotados. Cuando vemos que esto desemboca cerca de las acerías en Venezuela, en Ciudad Guayana, y además sobre 2 vías navegables que son de ultramar, porque la embocadura del río Orinoco hasta la Ciudad Guayana es navegación de ultramar, entran buques de ultramar, entran buques de más de 30 pies de calado, y en la zona del Amazonas, en Manao, también, hasta Manao entran buques de ultramar. Y no necesariamente estamos hablando de que adaptemos toda la ruta de ultramar, porque estas son las grandes macanas que inclusive hacemos en nuestro país. Nosotros tenemos que adaptar la vía fluvial a la naturaleza y por ahí bajar la carga. Y realmente esto es algo que está provocando una explosión en el mundo. Hay que saber que acá en nuestro país están bajando trenes de barcaza desde arriba, desde Corumbá, o con mineral de hierro o con soja, mayoritariamente con soja, desde ahí arriba, están bajando trenes de barcaza de casi 50.000 toneladas, igual que un barco de ultramar. Estoy hablando de 30 barcazas de 1.500 toneladas cada uno con un convoy, que en su totalidad máxima tiene casi 350 metros de eslora. Eso baja por el río. No se ve acá porque no llega hasta el Río de la Plata. Eso termina en las terminales portuarias de aguas arriba de Rosario. Pero eso es lo que está bajando. Eso es lo que en poco tiempo va a ser 50 millones de toneladas. De modo tal que, muy a manera de flash, la idea es que nosotros tengamos una visión muy concreta de que este es un desafío gigantesco que tiene la comunidad latinoamericana. Es un desafío gigantesco que va en la misma línea del anillo energético o del Consejo de Defensa Sudamericano. Tiene que ver con todas estas cuestiones. Y tiene que ver fundamentalmente con que nosotros en esto tenemos que tener una visión abierta y generosa. Para mí, el estrangulamiento de Bolivia sin una salida al mar es un fracaso de la integración. Es un fracaso de la diplomacia. Que Bolivia sigue estrangulada. Sin embargo, muy pocas veces se dice esto. A pesar de que todos venimos y que bien que está la revolución,
que los compañeros que están en Bolivia, pero sin embargo nadie hace el esfuerzo como para abrir rápidamente un corredor que le dé la salida a ese pueblo. Porque todos sabemos que un pueblo que está estrangulado por su condición mediterránea tiene pocas posibilidades. Entonces yo creo que honestamente lo que hemos intentado hacer nosotros con el video, que es un video que nos aportaron 2 rumanos que hicieron esta navegación a lo largo de 10 meses, entraron acá en el Río de la Plata y desembocaron cerca de La Guaira, y que probaron que realmente son 700 kilómetros lo que no son navegables. Lo que hemos intentado llevar adelante una visión para que se conozca este tema y dejar como mensaje lo que a nuestro punto de vista está ocurriendo hoy como auspicioso para la integración latinoamericana, para la liberación de nuestros pueblos. Yo siempre digo que esto es como aquella primera edición. A mí me dijeron, yo no la vi, pero me dijeron que la primera edición de los 100 años de soledad era un libro con tapa celeste y había un barquito que atravesaba una selva verde. Y yo siempre lo asemejo a esto como que nosotros estamos recogiendo el cristal roto. El cristal se cayó al suelo, se rompió el espejo y hay que volver a reconstruir todos los pedazos. Hasta los pedazos más chicos que han quedado sumergidos después de las noches de la dictadura, o de la miseria, o del abandono, de la pobreza, hay que buscarle su lugar y volverlo a poner. Y el espejo nos está devolviendo un rostro, pero todavía no ha dibujado una sonrisa. Y en esa tarea creo que estamos justamente comprometidos los que soñamos utopía. Así que muchas gracias. Preguntas. Walter Moore. Juan Carlos. Sí. Walter Moore, sí. 2 preguntas. Una, ¿usted ha considerado el proyecto de aprovechamiento integral del Bermejo, el sur del Tuyo? Más alto no se escucha. El tema del Bermejo tiene casi 200 años. Es decir, y nunca se ha hecho nada. Lo que ha hecho ha sido formar costosas comisiones binacionales. Y la otra pregunta es, ¿qué opinión tiene acerca del proyecto de IRSA? Que es el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que en realidad es un proyecto depredador, ¿no? Es un proyecto que está armado para que el imperio se lleve los recursos naturales. Son 2 preguntas que ya. No mencioné el Bermejo porque no lo al Bermejo no lo mencioné sencillamente porque creo que el caso del Bermejo es no solamente, no tanto de navegación, el caso del Bermejo de aprovechamiento hídrico para, digamos, para expandir la frontera agrícola. Y bueno, quienes sabemos que lo hemos leído o mirado, sabemos que de aprovecharse ese curso de agua realmente estaríamos agregándole casi otra pampa húmeda a la frontera agrícola que actualmente tiene el país. Y sí, desgraciadamente es uno de los grandes sueños de los justos que da dormido ahí. Alguna vez vendrá alguna gestión, alguna administración que lo pondrá. Un gran trabajo que hizo el gobierno del Perón. En martes, efectivamente, por eso no lo mencioné. Cuando vino el 55 los frenaron. Pero tiene vinculación sobre esto que estoy hablando, porque gran parte del caudal de sedimentos que desemboca hasta nuestro delta, el mayor aportante de sedimento de todo el curso del río Paraná es justamente el Bermejo. Son los 2, el Bermejo y el Pilcomayo, pero más que nada el Bermejo. La otra parte del IRSA, bueno, yo comparto totalmente, nosotros lo hemos discutido el IRSA. El IRSA es un proyecto que lo monitorean los bancos, la Corporación de Fomento Andino y todo lo demás. Son ellos los que marcan el ritmo de las obras, los corredores, las orientaciones que van a tener los corredores. Y realmente, bueno, como nosotros hemos siempre tratado de ser críticos en el sentido de que no queremos un corredor de exportación. Lo que nosotros queremos es que alrededor de estas comunicaciones físicas se establezcan los polos de desarrollo, porque si no, estamos en la misma de siempre. Pero el tema del IRSA es un proyecto que es el primer proyecto que no es sudamericano, es un proyecto de toda América, porque inclusive llega hasta América Central, tiene que ver con las vinculaciones del Canal de Panamá y todo esto. Pero
Es un proyecto que hoy por hoy está monitoreado por los bancos. Y ni siquiera los parlamentos están interviniendo. Y cuando uno le pregunta a algunos funcionarios que sí, ni siquiera sabe lo que quiere decir la sigla. A que es donde tenemos estos problemas. Pero realmente es un tema que me parece que la iniciativa está... ¿Qué bancos? Me parece que... ¿Qué bancos? No, el que está fundamentalmente, creo que el más importante es la Corporación Andina de Fomento, que son un club de bancos. ¿Otra pregunta? Aquí hay una... Arturo Avellaneda. Decime. Si tu nombre... Ahora le damos a Arturo. Bueno, yo quiero darle un crédito a un radical que fue del Mazo. En el año 36, el primero que escribió sobre la interconexión de cuencas en América del Sur, no, era Alfredo del Mazo, el tipo que hizo la reforma universitaria. Gabriel del Mazo, exactamente. Que fue forjista y fue radical como lo fue Jaureche y tantos otros. Pero yo quiero hacer una reflexión y una pregunta. La reflexión es que la interconexión de cuencas es fundamental en cualquier proceso de integración porque Estados Unidos, que es un continente en sí mismo, tiene el Mississippi. Yo lo he visto el Mississippi de noche. Es una autopista de doble mano, iluminada, que le dio el desarrollo a los Estados Unidos. Es decir, los ríos interiores fueron el eje de la lucha de nuestro país contra el Imperio Británico. En Europa, los ríos interiores, las cuencas interiores están conectadas. El Mosela, el Volga, el Rin. Ni en las peores épocas de la Guerra Fría se interrumpió el comercio en los ríos interiores de lo que hoy sería la Unión Europea. Es decir, que esto que usted acaba de exponer esta noche es central para la integración de América Latina. La pregunta sería la siguiente: ¿por qué el IRSA se ha convertido en una quimera, digamos? Yo asistí a la reunión en Brasilia, porque el IRSA, no nos engañemos, es un proyecto de Brasil, es básicamente un proyecto brasilero, lo cual no lo invalida. La pregunta es, ¿cómo? Que diga mi nombre. Yo me llamo José Amiune o Pepe Amiune, como ustedes quieran. ¿Vos has estado trabajando en Cancillería? He estado trabajando en Cancillería, en transportes, en el tema de la hidrovía. Me da la impresión de que esta asociación entre el BID, la CAF y Fomplata no produce nada. Es decir, que estamos ante un proyecto ilusorio que solamente el presidente Chávez es quien quiere impulsar realmente. Sí, me gustaría alguna consideración política de por qué Argentina hace tan poco por la hidrovía, Brasil, que empezó impulsando la hidrovía, la empieza a ignorar fundándose en fallos judiciales, y cuáles son las razones de la falta de factibilidad política de esta unión de cuencas, sin la cual no hay integración ni en Europa, como he dicho, ni en los Estados Unidos, donde el Mississippi básicamente y el Ohio son sus fuentes de integración interna. Gracias. Bueno, me parece que una de las primeras consideraciones que hay es, estamos hablando de espacios que
que tienen muy poca densidad demográfica, es decir, los grandes centros de decisión política y todo no están en esos lugares. Hay que construirlos. Por otro lado, nosotros mismos, sin ir más lejos, nuestra cultura. Nosotros tomemos 10 gauchos de a pie y preguntémosle 3 o 4 preguntas muy concretas sobre el quehacer marítimo, sobre las realidades que envuelven a nuestro país, datos, y no conocen. Porque nosotros provenimos del gaucho que miraba para dentro de la pampa, nunca miró tanto del otro lado. E inclusive cuando en alguna oportunidad se miró para el otro lado, siempre se estuvo cargado de alguna cuestión que atravesó nuestra propia historia. Recuerden que muchas veces decíamos, muchos miran para el lado de Europa, y realmente los que se quieren parecer a los europeos en lugar de mirarnos esto. Esta falta de síntesis, estas controversias, a nosotros nos han hecho perder de vista que somos un país. Estamos, en el mejor de los casos, cerca de los lugares de comercialización que están a 14.000 kilómetros. La salida del Amazonas queda a 4.500 kilómetros de los centros de comercialización de Europa. Nosotros estamos más del doble de ese lugar. Y yo diría que en el caso de la hidrovía, en realidad, la hidrovía es un término que aparece después, pero en realidad siempre fue la cuenca del Plata, y la hidrovía no es más ni menos que la vía de comunicación del Virreinato del Río de la Plata. Ni más ni menos que eso. En realidad, eso existió toda la vida, en la navegación a vela. Asunción salía todo, que era tan importante o más importante que lo que estaba acá, salía su comercialización por este trazado. Perdón, Juan José, hidrovía es un término brasileño. Claro, es un claro. término portugués, ni siquiera es... Exactamente, de modo tal que yo digo que en realidad el desafío está planteado no desde el punto de vista de un gobierno. Estamos hablando que realmente si lo que tenemos que vencer son obstáculos tan pequeños al lado de los gigantes que es este aprovechamiento, acá donde se junten dos gobiernos, listo, esto está interconectado y lo llevan adelante. El problema es que, en realidad, a mí me da la impresión de que hay muchos intereses para frenar toda esta cuestión. Muchos intereses. Porque lo que dijo acá el compañero es cierto, y además cualquiera que mire los libros de historia, de geografía, va a ver que las grandes civilizaciones en Europa se construyeron alrededor de todo esto. Y lo han hecho no solamente desde el punto de vista comercial, lo han hecho como un resguardo militar. No es lo mismo tener las aguas interiores adentro del continente que ir a controlarlo por afuera. Esto es totalmente central desde el punto de vista de la defensa nacional. Entonces, digo, me parece que de alguna manera esto explica el por qué nosotros tardamos tanto en darle un desarrollo a esta cuestión. Si vamos a ver muchos de los casos que se presentaron en Europa, no han tenido que construir, no existían. Tuvieron que construir canales para hacer esto. Los ingleses. Y en el Rin han tenido que hacer un montón de obras para hacerlo. Y los mismos franceses en el Mosela también. Dos pisos. Los ingleses de la Edad Media, cuando inventó la comunicación, Inglaterra es por canales. Así es. Nosotros, a lo mejor el problema nuestro ha sido que siempre lo tuvimos sin tocar ni una pala con barro. Eso ya estaba ahí. Y bueno. La cuenca Golgadón. Pero este es un poco... Hay en todo esto sobre nuestro país se pesa una herencia casi, si se quiere, también cultural alrededor de todo esto. Conocemos mucho de tierra adentro y conocemos poco los términos marítimos o cómo se conecta todo esto con lo demás. Ustedes pensemos en voz alta, de que el 80%, 90% de nuestro comercio exterior transita por todo eso y muy poca gente sabe de esto. Nosotros nos volvemos locos acá con Cayo, con esto, cuando aparecen tipos en el área nuestro de puerto, vía navegable, que a lo mejor son abogados, arquitectos, y digo, ¿cómo puede ser que este tipo no va a entender nada de lo que está ocurriendo? Bueno, esto nos ha pasado durante mucho tiempo a los argentinos. Y por ejemplo, hizo bien el colega en recordarlo, esto de Del Mazo está en el diario de sesiones del Parlamento de la época que señala él. No estamos descubriendo nada nuevo, eso está. Hay nada más que hay que investigar y abrir el diario de sesiones del Parlamento argentino y todo esto aparece a la superficie. Arturo Avellaneda. Bueno,
más que una pregunta quería reflexionar, porque es un sueño que comparto, que he estudiado también con los amigos y bueno, un poco la diferencia con la cuenca. Bueno, primero quería decir que la grave importancia de esto es histórica, es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es muchísima. Por ejemplo, el que conecta la cuenca del Mediterráneo con el Mar Rojo es Darío el Grande, por ejemplo. Luis XIV, el Rey Sol, hace un damero que une las dos cuencas que van desde el Atlántico al Mediterráneo, desencadenando una hilera de guerras por ese dominio de lo que hace París la ciudad sol de Europa, porque conectaba interiormente los dos mares de una manera magistral, inteligentísimamente. Si nosotros abarcamos, digamos, con nuestra mente lo que puede ser esto es más grande de lo que jamás se hizo en una cuenca hídrica, jamás se soñó algo tan perfecto como esto. Ahora, ¿cuál es la negación que siempre aparece? Aparece que un sistema compite con otro de una manera destructiva. Nosotros tenemos todo el sistema ferroviario, no tiene apeaderos en las costas de ríos pequeños de pequeña navegabilidad, ni tampoco el sistema vial, el del asfalto, tienen los puentes bajadas de lancha. Es algo increíble que en todo el mundo un puente tan elemental que cruza un arroyo tenga una bajada de lancha. ¿Por qué? Porque el paisano de ahí sabe que va a ser 100 veces más barato mover por el río en lanchón que mover en camión. Pero no está el apeadero, no está la interfase de conexión. Y eso multiplica este proyecto ya no solo por 10.000 kilómetros, sino por 10.000 millones de oportunidades para la gente que menos tiene. Y otro encare, que el IRSA es un proyecto faraónico, pero está hecho de arriba para abajo. Este tipo de proyectos fluviales de arriba para abajo generan lo que pasa en la cuenca del Mississippi y Missouri, que son ríos muertos. Ríos muertos por el abuso de la industria. Nosotros estamos hablando de ríos vivos. Quizás no tanto de Rosario para acá o de la gran navegación, pero del interior de toda la cuenca, son ríos que están generando maderas, peces, riquezas de todo tipo biológicas, que también son una oferta diferencial a futuro, porque el planeta tampoco va a tener estas riquezas, esa diversidad no la va a tener tampoco. Nada más. Muy bien. Bueno, le agradecemos un último aplauso para Juan Carlos Servín. Agradecemos enormemente. Yo quiero destacar también a Bernardo Borejos. Quería hacer una pregunta al compañero. Última pregunta. Sí, ¿qué receptividad tiene en el marco de la dirigencia de la CGT todo este conocimiento, esta cultura que vos transmitís? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. No, usted comprenderá. Muy buena pregunta. Usted comprenderá que yo vengo hoy de discutir, por ejemplo, la comisión del salario. Y claro. No, por eso le estoy diciendo. Le estoy intentando contestar. En realidad, yo creo que no solamente la CGT, me parece que esto no pasa en los partidos políticos, me parece que no hay ámbito donde se discute la estrategia. Es decir, acá hay que discutir la estrategia para saber realmente si nosotros queremos tener un continente con este tipo de emprendimientos para el siglo XXI, que al lado de la energía hay que discutir esto. Esto en muy pocos lugares, y la verdad que a mí me parece que nosotros le dediquemos este tiempo mínimamente para tener una idea, es muy valioso desde el punto de vista de la militancia, de lo que requiere la militancia para entender los problemas que estamos afrontando. Ahora, si usted me pregunta concretamente qué espacio hay, yo le diría que no existe casi el espacio. Al espacio hay que abrirlo a patadas. No hay nadie político. Puede ser la última. Andrés Repar. La última puede ser. Voy a tratar de ser sintético. Te felicito realmente en esta visión, digamos, contra la cultura, la visión colonialista, digamos, donde las interconexiones son desde el mar hacia afuera y no, digamos, desde el interior. Este fenómeno, digamos, de plantear una opción por adentro, también nos ha ocurrido con el gasoducto del sur, que aquí, en este lugar,
presentamos el proyecto a un compañero de Ali Rodríguez, que lo tomó después Chávez, lo trató de impulsar muy fuertemente, pero se ha debido a Brasil y a otras cosas, lo han tenido, digamos, bastante vapuleado. Pero es un proyecto como la hidrovía, es un proyecto, digamos, que va por las venas interiores, va a desarrollar el concepto, digamos, de adentro, y no por el lado de los barcos, por los puertos, que es nuestra tradicional visión o vivencia colonialista, digamos, o sea, y aparte más caro. Pero de nuevo te quiero insistir que realmente esta cuestión de dar vuelta a la cabeza, de sentir de que el interior de América Latina, o de Sudamérica, es realmente el elemento, cuando entendamos eso, va a ser el elemento de transformación real de la integración. Porque lo que conocemos de América del Sur son las costas, en el fondo de la integración, y nos comunicamos por las costas, por las ciudades costeras, y no por las ciudades, digamos, y los puertos del interior. Te felicito por tu concepción, gracias. ¿Puedo hacer una intervención más si no es abuso? Ahí tengo entonces... Un pedido. A ver. Rapidito, Sí. ¿Tu nombre? Hernán, es muy rápida la mía. Yo creo que en Latinoamérica la racionalidad máxima en cuanto a estrategia geopolítica la tiene Itamaraty. Muy lejos del resto de Latinoamérica, ¿no? ¿Vos crees que Itamaraty tiene una idea clara sobre cómo el manejo de las vías fluviales o alguna estrategia? Mucho más que nosotros. Y realmente es una racionalidad que está por encima del continente, en el sentido de que hace mucho tiempo que lo piensa. Cuando estamos hablando de la hidrovía, ellos se han visto obligados a aceptar el curso norte-sur, porque les salía mucho más caro llevar sus productos desde la zona centro-oeste de Brasil hacia los puertos sobre el Atlántico que bajarlo por la hidrovía Paraná-Paraguay para que desemboque sobre el lado argentino. Y nosotros estamos tan faltos de políticas aún hoy en día, que hay que saber que el 70% de lo que baja por ahí, de esos 50 millones de toneladas, son de tercera bandera, no son nuestras. Mientras tanto nosotros tenemos paralizados los astilleros, la industria naval todavía sin un proyecto cierto, y sin bodega nacional para captar parte de esa carga. Se da la terrible contradicción, en el caso argentino, de que nosotros estamos poniendo al lado de esa hidrovía pequeña que va desde Corumbá hasta la salida al mar, nosotros ponemos casi el 60% de nuestra extensión. Lo profundizamos, lo señalizamos, es trabajo para nosotros. Sí, claro. Desde el punto de vista integral, no salimos tan bien parados. Digamos, y ponemos la mayor tramo de navegación lo ponemos nosotros y sin embargo no captamos nada de la carga. Entonces, estos son los problemas de planificación que existen cuando se discuten estas cosas. No hay barco para captar la carga. Pero, bueno, pero si no hay que comenzar por lo menos, porque si estamos hablando de que empezamos con 1 millón y estamos hoy a 20 millones y vamos hacia 50 millones, mañana no tenemos que poner a clavar madera para hacer bote, aunque sea. Jorge Sabino. Lo que te quería preguntar, ahí en el mapa se ve que el Orinoco hace una curvita para abajo y el Amazonas va para arriba. El canal para hacer, ¿cuál es la distancia? Me parece que son varios cientos de kilómetros, ¿no? No. En la unión. No, ahí son 300 y pico kilómetros. Ahí en esa zona, porque hay que, creo que viene el Orinoco, el río Negro es el que baja y llega hasta el Amazonas. Que sale por Colombia. Claro. Pero además ahí, en lo que ustedes vieron, hay muchas hidrovías que... O sea, la unión sería atrás, no en el medio. Sí, no. Lo que ustedes vieron llama a confusión un poco el video, porque el video por ahí habla de Perú, habla de las salidas al Pacífico. Y en realidad, esas son interconexiones que se van a dar una vez que esté el eje. El eje principal viene casi en forma perpendicular, desde La Guaira, desde Ciudad Guayana hasta ¿cómo es? Hasta Asunción, pasa por Asunción, baja y sale acá al Río de la Plata. Entonces sería un canal que sería. Sí, es una interconexión, porque son, digamos, cauces naturales. Hay algunos lugares donde... El problema es que en algunos lugares hay saltos de piedra y hay niveles en la topografía. Entonces, o hay que hacer esclusas de navegación laterales para que suba la barcaza y el tren de barcaza y llegue al otro tramo, o hay que hacer corrección en el curso de agua. Pero nada alrededor de lo que estamos necesitando. Hay una muy chiquita del Alto Paraguay a Guamoré. Claro. Ahí es muy chiquito.
Claro. Sí, último. Sin ánimo de monopolizar, pero digo, no podemos evitar hablar de la década de los 90. La desregulación hizo que el grueso de los armadores argentinos hoy naveguen con bandera paraguaya o boliviana. El grueso de la flota que navega la hidrovía es argentina, pero navega con bandera paraguaya o boliviana por cuestiones impositivas y demás. Así es. Esto el sindicato lo ha combatido siempre y en esos debemos ser solidarios con el sindicato y tenemos que recuperar la bandera argentina para la flota argentina. La otra cosa que se me ocurre mencionar para que hagas algún comentario es que yo hice todo el periplo desde La Guaira hasta el Río de la Plata, es decir, no estoy hablando por teoría, y creo que es perfectamente posible, con un mínimo esfuerzo de dragado y balizamiento, hacer una vía navegable interior de América Latina. La idea es que haya la voluntad política de hacerlo. El gran problema es que el tramo más crítico es del río Apa hacia arriba, y eso le corresponde a Paraguay. Y Paraguay, como siempre, es un país pobre, no se hace cargo de los costos. La pregunta es, ¿se vale que Argentina y Brasil por fin se pongan de acuerdo y financien el dragado y balizamiento del río Apa hacia arriba, por lo menos hacia Cáceres o hacia Corumbá? Bueno, nosotros hemos estado operando, Argentina ha estado operando en esa zona. No hace mucho, hace 2 años ha estado operando en esa zona, dándole una salida a un puerto boliviano. Y sí, efectivamente, Paraguay tiene ese tipo de inconvenientes. Normalmente el dragado y hasta a veces algunos señalamientos se lo hacemos nosotros, se lo hace la Argentina. Hay acuerdos bilaterales, lo ponen combustible, se arman cada despelote y no pagan nunca. Pero normalmente se hace el trabajo. Pero yo creo que lo que hay que hacer es, digamos, un emprendimiento multilateral. Donde todo el mundo entienda de que acá tiene que hacer algún tipo de aporte, porque el tema no es únicamente la vía navegable, el tema es el desarrollo posterior que puede haber alrededor de todo esto. Entonces, bueno, este es un poco la cuestión. Y bueno, lamentablemente esto que decía, efectivamente, hoy mismo estamos sufriendo una salida de bodega nacional hacia la bandera paraguaya a la bandera boliviana. Hoy está pasando. ¿Eso por qué? Y por un problema muy complejo, no solamente de impuestos, hay un problema tributario, hay un problema con los códigos aduanales en nuestro país, hay un problema con el precio del combustible. Hay que saber, por ejemplo, que acá está sucediendo el ferrocarril, el transporte por carretera, los camiones, los aviones, al barco no. ¿Y quién carga más? El barco. ¿Quién contamina menos? El barco. ¿Quién trae mayores volúmenes? El barco. Al barco tiene que pagar. Al barco, hay que saber esto, al barco le sale más caro cargar combustible acá que si fuera a cargarlo en una estación de servicio. Le sale más caro. Entonces, ¿qué hace el tipo? Ya voy al Paraguay. Porque pagan precios internacionales. Claro, exactamente. Lo pagan precios internacionales. Y esto es una pelea a muerte que estamos teniendo. Hemos hecho protestas por esto y todo lo demás. Sucede en esta gestión, en este gobierno, como vos decías. Dio un bacán de Pilar, un bacán de Pilar. Tenía que dar un poco por, bueno, Yo decía estos días como un pensamiento, ¿no? que una de las características de este gobierno es que es demasiado parecido a nosotros. Nosotros siempre suponemos que hay alguien que piensa por nosotros, mejor que nosotros, pero este gobierno tiene esa virtud, que es igual que nosotros, digamos, los tipos son igual que nosotros. Entonces hay que hacerlo todo, hay que hablarlo todo y nadie lo va a hacer por nosotros. Esta es la sensación. Bueno, ayudaremos.
quiero destacar tres cosas que me parece que son importantes. Una, la presencia del secretario general de Canillita, Omar Plaini, un querido amigo, un luchador de la militancia del peronismo, que hace poquito tuvo problemas porque se enfrentaron los Canillitas a un diario gratuito que estaba avalado por el gobierno y parece que tuvieron represión, palo, etc. Una cárcel por ahí. Bueno, es el problema de ser peronista. Como decía Homero Mansi, nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. Los palos pueden venir en cualquier sector. Después, destacar dos presencias. Nosotros muchas veces ponemos esta reunión bajo el ángel de algunos de nuestros presentes. Yo quiero destacar entre las presencias la del secretario de los trabajadores portuarios, Cayo Ayala, una leyenda de la lucha sindical argentina, uno de los grandes dirigentes sindicales. Y al próximo que voy a destacar, le voy a pedir que venga al frente, porque estos días hemos cumplido días de memoria de Vita, de Roberto Arlt, de Julián Centella, y yo le he pedido que si podía se acercara para decirnos un poema de cada uno de ellos, que es el ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, el poeta Alfredo Carlino. Buenas noches. Antes que nada, le voy a decir que me alegró mucho que recordara al ingeniero Gabriel de Mazo, que era ingeniero. Vivía acá en la esquina, yo era alumno de él. No me digas. Estudiaba historia con él. Por Sarmiento, era de una familia patricia. Tenía un viejo, una vieja casa, acá en Sarmiento, antes de llegar acá en la esquina, 10 metros a la izquierda, 20 metros. Decime, Carlino, ¿sos de Santa Fe vos? No tengo nada que ver. Con el otro Carlino. No. Nosotros somos los carlinos porteños. Los únicos. Del otro lado hay bastantes. Está bien. No, nosotros somos grecos calabreses. Eso eran sicilianos. Bueno, Del Mazo tenía una característica, era radical desde el tiempo de Irigoyen. Nunca entró en la casa radical, no la pisó nunca. Exactamente. Porque sostenía que se había comprado con los dineros de la chacra. Exactamente. Estuvo en Forja, igual que de Lepiane, volvieron al radicalismo, pero mantuvo esa conducta hasta el final de su vida. Charlé mucho con él, fuimos muy amigos y él ya era viejo y yo era muy jovencito, y aprendí muchas cosas de él. Bueno, ustedes saben que el 26 de julio es un día, parece, muy importante, trascendente, porque está el aniversario de la más grande mujer del siglo. Yo no sé por qué hacen un proyecto que quieren poner mujeres que obvian a Evita siempre, que fue más importante que todas las mujeres que pasó por la historia argentina. Con todo el respeto que me merece la gran guerrillera que peleó al lado de Güemes, ¿no? Entonces, bueno, se cumplió lo de Vita, Roberto Arlt, que fue uno de los más grandes escritores argentinos y que murió antes que llegara el peronismo, pero que por su característica era pre-peronista y que fue vilipendiado y silenciado, sobre todo por Victoria Ocampo, ¿no? Que con los cientos de millones que heredó, pues no trabajó nunca en su vida, no tocará, la quieren reivindicar, ¿no? Se dedicó a silenciar a los grandes escritores con pensamiento nacional y a traer con esa plata
que le venía del Estado, que no la trabajó nunca, a grandes, a otros escritores, músicos de otros lados, que eran importantes también, pero que obviaba siempre a los argentinos, ¿no? Pero entonces yo le voy a leer 3 poemas para no abundar nada más. Uno a Roberto Ar, que no lo conocí pero lo admiré siempre. Yo nací, me desarrollé en Boedo, él integró el grupo Boedo con Elías Castelnuovo, andaba siempre por los boliches que después lo fui pisando yo. A Julián Centella, que también es de Boedo y que era como un hermano mayor mío, prologó uno de mis libros. Y a Evita, que ya le digo, después de Perón fue lo más grande que hemos tenido en Argentina. Evita era un producto de Perón, indiscutiblemente, ya nunca había militado antes. Al descubrir a Perón, a ese sabio, le inculcó la proyección que significa para un artista entregarse en el seno del pueblo, no al pueblo. Y Evita dio todo. No dejó un solo segundo sin entregarse al pueblo. Para que tengan idea de Evita, me contaba uno, yo la conocí mucho, conocí a ella, pero yo vengo del 45, el 17 de octubre. Evita me contó uno secretario que era mi amigo mío de Avellaneda, que las colas que eran enormes, y hasta que no atendía a la última persona, no abandonaba la faena del día. Llega una viejita y el secretario dice, mire que ya le hemos dado una máquina de coser a la viejita esa. Y cuando llega, a la hora, qué sé yo, la viejita dice, ¿qué necesita, buena? Y yo necesitaría una máquina de coser, dio la orden. Entonces vino el secretario y dijo, le dije, señora, que ya le dimos. Dice, ¿sabe cuántas máquinas de coser le hemos robado a esa pobre vieja? Y esa bueno, vamos a ser así. Hay poca luz, pero hay anteojos. Estamos jodidos todos ustedes. Esa es la mesa de atrás, esa es la mesa de atrás y quieres apoyar. Y a sacar los leños. Bueno, empezamos con Roberto Ar. Les quiero mostrar, porque acaba de salir la antología de todos mis libros, una selección que hice yo de poemas, que bueno, que a pesar de los pequeños silenciadores, uno sigue trascendiendo, ¿no? Porque el peronismo nos enseñó eso, a comunicarnos y a trascender permanentemente. Bueno, a Roberto Ar, esto yo lo hice cuando tenía más o menos 24 años. Cuando la tarde se despide con sus últimos besos y la noche reabre lentamente sus puertas, me siento en la mesa de cualquier café de mi ciudad. Ahí anda su frecuente prepotencia por nosotros y su corazón, presidiendo sus charlas y la tristeza. Lo veo siempre acompañado de Erdosán, gritando sus llagas, 7 veces mayores, a 7 voces, ardiendo su locura. Cuando quiero ver su alma, camino por el denso acontecer ciudadano que se dibuja dramáticamente en cada ojo de muchacho que sigue estando solo como Scalabrini y aún esperando. Cuando quiero ver su isla desierta, hablo con los habitantes de las oficinas, ocultos en papeles, ficheros, máquinas y el fatigado por venir seguro. Y mañana, muchachos, en la calle anda María, desparramando miradas. ¿Qué hacer entonces si no intentamos de prepo la aurora
si no inventamos de prepo la aurora y sigo por mis calles de Boedo, donde fui creciendo a la esperanza, donde marudé el primer beso, robado a la oscuridad del sexo, el primer grito del alma, y por todos los barrios que la ciudad levanta para que esputen su asco como cañones, para enarbolar mañana el pan y el amor como una bandera. Y siempre, muchachos, que converso con la vida, que subo por el arrabal de nuestros ojos, me doy cuenta que estoy leyendo sus libros, que Buenos Aires, nuestra ciudad, no podrá ya descartar su canción.